Todas y a todos. Es un gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este webinar organizado por la Universidad Laboral de México 4.0, Miguel Ramos Arizpe, UNILAM. En colaboración, por supuesto, con la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y el Instituto de Innovación e Investigación de la CTM, el INCTM. Mi nombre es Marlon Serrano, coordinador del área de inteligencia comercial del INCTM, y esta tarde hoy abordaremos un tema que toca de cerca la vida de millones de trabajadoras y trabajadores, por supuesto, en México: la seguridad social. Pensiones, salud, vivienda o prestaciones. ¿Qué tan sólido está el sistema que debería de protegernos? ¿Cuáles son los retos más urgentes? Eso vamos a explorar hoy con un especialista que conoce el tema desde adentro. Antes de iniciar, algunas indicaciones como siempre. Recuerden por favor tener sus micrófonos apagados durante esta sesión. El chat siempre va a estar abierto para cualquier duda o comentario. Y también les recordamos que esta sesión está siendo grabada para su consulta posterior. Muy bien, para dar inicio vamos a ceder la palabra a nuestro rector de la Universidad Laboral de México 4.0, el licenciado Rafael Medina. Qué gusto tenerlo por acá. Gracias por acompañarnos. Adelante, la palabra es suya. Gracias, Marlon. Gracias a todos los presentes. En verdad estoy muy contento de estar aquí presente y sobre todo de tener una personalidad pues con mucha experiencia del tema que ahorita pues él les va a exponer, un tema muy importante para todos nuestros trabajadores. En el mundo laboral sabemos que el tema de la seguridad social es muy importante. Entonces, quiero agradecerle aquí la presencia al maestro Martín Madrigal Ríos, que en un momento más dará una ponencia, yo creo que de gran nivel para todos los que están aquí conectados el día de hoy. Quiero también hacerles llegar un saludo de nuestro secretario general, el licenciado maestro Tereso Medina Ramírez, que pues él es uno de los impulsores de la educación dentro del sindicalismo. Me decía, por favor, Rafa, hazles llegar un cordial saludo y diles que pues estamos atentos a todo este tipo de eventos, webinars, videoconferencias que estamos organizando para llevar y hacerles llegar la información de primera mano. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y sin más preámbulo, quiero cederle la palabra, te regreso la palabra, Marlon, para lo que continúen en este día de esta presentación. Muchísimas gracias, compañeros, y espero les guste esta presentación. Gracias a usted, licenciado Rafael. Muy bien, entonces nos vamos a permitir comenzar a aperturar oficialmente esta sesión, el webinar del día de hoy. Y es que en esta tarde tenemos el honor de recibir a un profesional con más de 15 años de trayectoria en el ejercicio de la abogacía y el servicio público federal, especializado en derecho laboral y seguridad social. Hoy nos acompaña el licenciado Martín Madrigal Ríos, abogado y docente universitario con una carrera que abarca tanto el litigio como la gestión institucional a más alto nivel. En el servicio público se ha desempeñado como subdelegado de prestaciones del ISSSTE en Coahuila y como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTE en esa misma entidad, como secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila, como coordinador de programas y jefe de asuntos jurídicos de la Sede Sol, hoy Secretaría del Bienestar, en Coahuila, y como subdirector de normatividad y enlace institucional de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. En el ámbito académico, es docente en la Cátedra del Derecho Internacional Público y Privado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, y hoy también forma parte del cuerpo docente de la Universidad Laboral de México 4.0, mejor conocida como UNILAM. Su trayectoria lo ha llevado a conocer los sistemas de seguridad social desde la trinchera jurídica, operativa e institucional. Una perspectiva única para entender los retos que enfrenta México en esta materia. Licenciado Madrigal, es un honor tenerlo con nosotros en esta tarde. La palabra es suya. Adelante, por favor, licenciado. Muchas gracias, Marlon. Te agradezco la presentación y agradezco también la presencia de todas y todos las y los compañeras y compañeros que se han unido para tener esta charla que espero
pueda ser dinámica. Son temas que dado el sector en el que ustedes se desempeñan laboralmente, muchos de los temas obviamente no van a resultar ajenos, y la realidad es que se pretende o pretendo que sea una charla, insisto, dinámica, en donde podamos incluso, además de poder compartir un poco sobre los temas que desde una perspectiva personal hoy se constituyen, ¿no?, como las principales necesidades y retos de la seguridad social que tiene México, y con eso sabemos que podemos abarcar más allá de nuestras fronteras, sobre todo al sur, porque hablar de los retos pendientes de la seguridad social que tiene nuestro país también de alguna manera impacta eh, pues en ese, por la forma en que compartimos la cultura con Centro y Sudamérica, ¿no? Son asignaturas pendientes que en esta materia, pues hoy por hoy existen y se imponen, y pues lo iremos comentando de una forma amigable, de una manera, insisto, pretendo que sea, pues contando con su participación, y sobre todo señalando, destacando los aspectos, sí, de manera general, pero ir puntualizando de forma digerible también, desde luego, en lo que se detecta hoy como estas necesidades, ¿no? Por eso he titulado a esta ponencia México Hoy. Hablamos de la realidad, de las circunstancias que hoy vivimos, y cuáles son precisamente en estas circunstancias los grandes retos que tiene la seguridad social, ¿no? La cobertura, la sostenibilidad y lo que llamamos el nuevo pacto social del siglo XXI, ¿no? Dada los avances y esta serie de transiciones que ha tenido la materia hasta la consolidación que hasta el día de hoy tenemos a través de los distintos organismos de seguridad social, que iremos, insisto, comentando más adelante. No sé si voy a poder manipular la diapositiva, o si me pudieran apoyar con la siguiente, por favor. Bien. Lo primero que hay que destacar, ¿no? La seguridad social como pilar de lo que podemos concebir como el Estado social, ¿no? Sí, conocemos obviamente desde la teoría, ¿no?, el Estado como ente soberano, pero aquí, bajo esta óptica, bajo este manto, si me permiten la expresión, bajo este manto protector que debe brindar el Estado como ente soberano para sus gobernados, ¿no? Y es precisamente la seguridad social una de las columnas vertebrales. ¿Por qué? Primero, porque está completamente vinculada esta materia al mandato constitucional de llevar a todas y todos, las mexicanas y mexicanos, a un estado de bienestar, ¿no?, que incluye el desarrollo óptimo en todos los sentidos de su vida, no únicamente el acceso, y aquí lo vamos a precisar, no únicamente el acceso al sistema de salud, ¿no? Incluye muchas otras cosas. La seguridad social es un concepto integral que incluye también desde la implementación de estancias infantiles, ¿no? Servicios turísticos, servicios de vivienda, el acceso a las pensiones, a cotizar a un fondo para en determinado momento poder acceder a un retiro digno. Pero ¿qué pasa si en el camino sufro algún accidente con motivo del trabajo que desempeño, o alguna enfermedad ajena al trabajo me imposibilita definitivamente volver a trabajar? Bueno, eso también forma parte, ¿no?, de esta cobertura integral que debe existir, ¿no?, para cualquier trabajadora o para cualquier trabajador. Y retomando un poco la idea de la seguridad social como pilar del Estado social, lo primero que veremos es la evolución conceptual que ha tenido. Y lo primero que debemos precisar es que la seguridad social surge como una respuesta a los riesgos cuando viene la revolución industrial, ¿no? Esta etapa de intensa industrialización y urbanización, cuando se transita de los antiguos pueblos a las grandes ciudades, ¿no?
y empiezan a existir estas necesidades de proteger al trabajador que pues estaban construyendo los grandes rascacielos, ¿no? A principios del siglo XX, entonces se empieza a dar esta necesidad, empieza a aterrizarse de una forma mucho más concreta, ¿no? Pero nos vamos a regresar un poco antes, ya en el siglo XIX, los trabajadores dependían exclusivamente de mecanismos familiares o de beneficencia para poder solventar enfermedades, accidentes o vejez. No había otra manera. Si tenían trabajo, llevaban a cabo actividades por las que la gran mayoría seguramente percibía alguna remuneración económica, sin embargo no estaba previsto y no formaba parte, ¿no? Del trabajo, de la esencia del trabajo, el proteger al trabajador. ¿Qué pasa, no, con el trabajador que viene todos los días ante un posible riesgo a partir de las actividades que realiza? ¿O qué pasa en el trayecto que hace de su casa al trabajo, no? Entonces, aquí empieza a concebirse o a desarrollarse esta necesidad y que viene a eh, consolidarse en Alemania con Otto von Bismarck y posteriormente en el Reino Unido, en aquello que se conoció como el informe Beveridge. Ahí se sientan las bases de los sistemas contemporáneos, ¿no? Que ya incluían precisamente esta protección social que debía de brindar el patrón a sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Yo establecí cuatro de la seguridad social y consecuentemente del Estado social. Uno, la protección social, que es garantizar ingresos mínimos cuando la persona pierde su capacidad, perdón, laboral, ¿no? Estamos hablando de que ante algún posible riesgo de trabajo que le imposibilite definitivamente volver a prestar un servicio, volver a trabajar, garantizar que esa persona eh, tenga un ingreso mínimo. Redistribución es la segunda, que es corregir desigualdades mediante mecanismos solidarios. Hay una brecha grandísima. Sí, mucho tiene que ver con la preparación de las personas y de las actividades que desempeñan. Sin embargo, hay contrastes que son brutalmente radicales en las percepciones que tienen las personas en un mismo país, ¿no? Si bien no estoy refiriendo que todos debemos de percibir el mismo ingreso, sí podría dirigirse o encaminarse hacia ciertos promedios, ¿no? Hacia ciertas medias que pueden regularse y que pueden trascender también legalmente. Ahora, también hablamos, como otro de los objetivos fundamentales, de la cohesión social, que es fortalecer la estabilidad política y económica, que son factores que permanentemente van a impactar en la materia, y el desarrollo humano, que es permitir el pleno desarrollo de las capacidades individuales. También se hace la referencia de que no puede existir desarrollo sostenible sin sistemas sólidos de seguridad social. ¿Por qué? Porque es difícil concebir a un país con un alto índice de desarrollo per cápita cuando no tiene consolidados sus sistemas, su sistema, perdón, de seguridad social, que es precisamente el que brinda las herramientas mínimas para que cada trabajadora y cada trabajador puedan acceder a condiciones dignas de vida a partir de la prestación de su servicio en el trabajo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo ha sido la construcción del sistema mexicano de seguridad social? Nuestra constitución, la vigente, aquella que data del 5 de febrero de 1917, vino a ser una revelación internacional porque estamos hablando que empezaba el siglo XX, México todavía vivía una convulsión política, económica y social, todavía estaba latente y viva la Revolución Mexicana, y este texto en un país en donde 3/4 o más de la población eran analfabeta, ¿verdad? Viene a consignar en su texto constitucional
derechos sociales, ¿verdad? Que más tarde entenderíamos como prestaciones, ¿no? Y fue toda, insisto, una revelación para su época. El artículo 123 fue eh, un parámetro a seguir y una inspiración para muchos países, ¿no? Ver cómo se estaba reglamentando la jornada de trabajo, determinada cantidad de horas, a trabajo igual, salario igual, ¿no? Pues anteponer desde luego al trabajador mexicano antes que al extranjero, o sea, esta serie de garantías que están referidas en ese 123, ¿no? Posteriormente empieza a consolidarse ya, pasado obviamente este capítulo de la revolución, de los caudillos, empieza el México que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? El México de las instituciones. Y es para 1943 cuando se crea, imagínense, son cerca de, son 36 años después de que había sido promulgada la Constitución con estas innovaciones, para hasta 1943 viene a crearse el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Posteriormente, el 30 de diciembre de 1959 se crea el ISSSTE, este organismo de seguridad social que protege y vela por precisamente los derechos laborales y las prestaciones con motivo del trabajo de toda esa población que no amparaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encargaba y se encarga de las relaciones obrero-patronales, ¿no? Entonces, ¿en dónde quedaban todos los burócratas del Estado que no, insisto, no entraban en la esfera de competencia del IMSS? Pues bueno, es para 1959 cuando se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Para la década de los 70 y los 80 viene este boom, por así llamarlo, ¿no? Que es la expansión de la cobertura médica, donde se empiezan a hacer esfuerzos reales, presupuestales desde el gobierno federal para intentar abarcar y proteger a la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores y a sus familias, porque la seguridad social debemos de recordar que no es exclusiva para la trabajadora o el trabajador, sino son derechos y beneficios que se hacen extensivos para su familia en los términos que las leyes en particular lo señalen, ¿no? La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ley del ISSSTE, refieren hasta qué grados familiares alcanzan, ¿no? Y bajo qué requisitos. Posteriormente vienen las reformas pensionarias estructurales en la década de los 90, ¿no? Ya se tenía una buena parte de población derechohabiente, pero ahora habría que regular de un modo distinto este derecho derivado precisamente del trabajo, que es el acceso a la pensión, y me parece que el ejemplo idóneo o por excelencia que podemos nombrar como de estas grandes reformas en materia de pensiones, pues es aquella ley de 1997, ¿no? Del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ya en el siglo XXI, a partir del año 2000, la modernización y nuevas reformas, está la del ISSSTE de 2007, que es cuando se transita de aquel esquema que coloquialmente o comúnmente suele llamarse el régimen pensionario del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, y es cuando transita hacia el esquema, ¿no? De las cuentas individuales, ¿no? Que es cuando ya no es el ISSSTE quien administra el dinero que se va a pagar en las pensiones, y lo hace una administradora de fondos, lo que son las AFORES, y posteriormente es quien paga la pensión. El recurso ya no lo tiene el ISSSTE, solamente lo administra, y posteriormente, cuando se acreditan los supuestos mínimos para acceder a la pensión en el régimen de las cuentas individuales, pues se hace la transferencia de los recursos para que sea pagada por una AFORE. Bueno, ¿y cuáles son los grandes logros históricos en este país que tenía esta incipiente cultura de la seguridad social? Pues se incrementó la esperanza de vida a inicios del siglo XX, al menos en México,
una persona ya muy grande era aquella que pasaba de 50 años, ¿no? Ya era una persona de mucha edad. Se incrementa a partir de estas coberturas que dan los organismos de seguridad social a través de sus unidades médicas. Hay un incremento en la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad infantil, que también eran porcentajes delicados a inicios del siglo XX, la cobertura médica para millones de personas, insisto, no porque hubiera millones de trabajadores, sino sí lo sabía, pero además se hacía extensivo a sus familias, ¿no? Y la protección económica a trabajadores y pensionados. Es cuando, pues, sí son estos los logros, ¿no? Que se llevan a cabo con esta construcción de nuestro sistema mexicano de seguridad social. Hay muchas asignaturas pendientes aún, pero también es cierto que esto, frente a la realidad que existía a inicios del siglo XX, pues es evidente que sí se transitó hacia estos logros. Pero aquí es donde empieza todo, ¿no? ¿Cuál es la gran limitación? Que yo lo denominé una limitación estructural, porque es estructural, no es una parte, no, es prácticamente viene malo de la columna vertebral, de lo que le permite que camine y que mueva los brazos y las piernas. Que nuestro modelo de seguridad social en México fue diseñado para una economía en donde predomina el empleo formal, ¿sí? En un país donde no hay informalidad en el empleo. Nuestras leyes están diseñadas para regular y para diseñar un sistema de seguridad social en donde todos, o pudiéramos pensar que todos, tienen empleo formal. Y esa ha sido una de las grandes limitantes precisamente que iremos abordando más adelante para que pueda prosperar y desarrollarse de forma óptima, nuestro sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque la realidad de hoy es que casi la mitad de la población trabajadora en nuestro país no cuenta con formalidad en el empleo, no cotiza a ningún organismo de seguridad social, no cotiza a ningún fondo de pensión, no tiene acceso a ningún servicio médico, ¿no? Y bueno, ya lo iremos, insisto, comentando más adelante de forma puntual. Si podemos seguir, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico general de la seguridad social mexicana? El primero y el más importante, yo creo que es un tema que da mucho para debatir y se ha hecho desde el Poder Legislativo, pero hay limitantes presupuestales también que impiden afianzar, ¿no? Que nuestro sistema de seguridad social se cure, por así decirlo, ¿no? El problema de la fragmentación. Coexisten una gran cantidad, ¿sí?, de organismos de seguridad social en nuestro país que sí protegen sectores distintos de la población, pero también dependen del gobierno federal, pero también tienen reglas distintas para su financiamiento, pero también no hay una identidad o no hay una igualdad, ¿no?, en los beneficios que cada uno ofrece. Uno ofrece ciertas prestaciones, el otro ofrece otras prestaciones, uno paga pensiones atractivas, el otro para nada son atractivas, ¿no? Y que gozan también, desde luego, de una administración distinta. Cada uno tiene un director general a nivel nacional y pues bueno, esto ya pues por sí mismo, al no tener homologado nuestro sistema de seguridad social, complica por default, ¿no? Lo que pudiera ofrecerse como tal, ¿no?, como sistema. Tenemos al IMSS, tenemos al ISSSTE, tenemos al IMSS Bienestar, tuvimos el INSABI, que desapareció también, apareció y desapareció en un mismo sexenio, los sistemas estatales de pensiones, incluso tenemos en algunos municipios direcciones municipales de pensiones, ¿no? Y regímenes especiales que pues pudieran caber aquí, precisamente las direcciones municipales de pensiones, pero estamos hablando que a los tres niveles
tanto en lo federal como en lo estatal, como en lo municipal, podemos encontrarnos frente a oficinas, ¿no? Vinculadas a la seguridad social de las y los trabajadores, ¿no? Aquí valdría mucho la pena decir que sería por demás benéfico, aunque costaría desde luego mucho trabajo y mucha coordinación y voluntad política, pero lograr la homologación de nuestro sistema de seguridad social eh, como país sería lo idóneo, ¿no? No critico que coexistan estos distintos organismos, sin embargo, sí hacen complejo entender o a poder asumir a partir de esta fragmentación como uno solo al sistema de seguridad social en México, ¿no? Si tenemos al IMSS, si tenemos al IMSS Bienestar, tuvimos al INSABI, el ISSSTE, insisto, los sistemas estatales de pensiones, direcciones municipales de pensiones y demás, es difícil ese ecosistema en donde todos tienen reglas distintas, desde luego amparan sectores distintos de la población. Entonces, entenderlo como un solo sistema resulta complejo de origen, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta fragmentación? La inequidad, por eso la referimos ahí, personas con necesidades similares reciben beneficios distintos. ¿Qué es lo que decía hace unos momentos? Uno paga pensiones a lo mejor muy atractivas, el otro no tanto, pero pongámoslo en un ejemplo. Personas con necesidades similares, personas que acreditan 30 años de servicio, nada más que uno lo acredita para un sistema, ¿sí? Para un instituto de seguridad social, y el otro fue burócrata toda su vida, pero trabajó igual 30 años, y pues lo acredita para el otro sistema de seguridad social, para el otro organismo. Hay una inequidad, desde luego, porque es la misma persona, o son personas que comparten el mismo hecho, los dos acreditan 30 años de trabajo, pero uno va a recibir la pensión al doble de lo que la recibe el otro, ¿no? Aun cuando posiblemente sus ingresos hayan sido similares durante su trayectoria laboral, ¿no? Hablamos de los topes de pensión, particularmente en el ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Hablamos de los topes de pensión y bueno, aquí sí, dos organismos de seguridad social de un mismo país te están ofreciendo lo mismo, la posibilidad de pensionarte, pero en esquemas y en circunstancias sustancialmente distintas. Y ahí viene la inequidad. La necesidad de la persona es la misma, pensionarse. Nada más que uno tuvo la fortuna de pertenecer, insisto, a un organismo y pues el otro, no tan afortunadamente, ¿no? Cotizó para otro organismo que topa, desde luego, la pensión. Duplicidad administrativa, pues es un solo gobierno, caray, pues un solo gobierno federal. Entonces, eh, ¿qué sería algo idóneo, insisto, unificar todos estos organismos y crear un sistema nacional de seguridad social? No sé, ya se llame IMSS, se llame como se llame, Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿no? Pudiera ser, pero que englobe las competencias de todas estas instituciones que hoy son prácticamente, no son prácticamente, son independientes las unas de las otras, ¿verdad? Y contrastan mucho en los servicios que ofrecen. La ineficiencia financiera se dificulta la coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Porque es evidente que hay organismos de seguridad social, en este caso el IMSS, que va a ser mucho mayor a cualquier otra institución de seguridad social, es mucho más grande que el ISSSTE, por ejemplo, que podría ser el segundo más grande de México, ¿no? Entonces, esta coordinación interinstitucional se vuelve complicada. Todos tienen necesidades distintas presupuestales, ¿verdad? Y pues es difícil incluso la distribución de los presupuestos. Por eso cerramos esta diapositiva refiriendo que la fragmentación es uno de los principales obstáculos hacia una protección social verdaderamente universal. ¿Cómo vamos a hablar de un sistema de seguridad social universal para los mexicanos cuando los organismos que lo integran están fragmentados, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a poder asumir una cobertura universal o un sistema de seguridad social universal mientras vivamos en este supuesto. El reto de el reto de la cobertura universal. La cobertura formal de servicios de salud se ha ampliado considerablemente.
Sin embargo, existen brechas frente a la protección integral. Acceder, ¿por qué? Ahí vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque acceder a servicios médicos no necesariamente, perdón, implica con poder acceder al resto de las prestaciones que también deben de estar garantizadas, ¿no? Con motivo de nuestro trabajo, porque el asumir que cuento con servicio médico y que ya gozo de seguridad social en mi trabajo, la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque bien puedo contar con servicio médico, sin embargo, mi trabajo no me ofrece seguro de riesgos laborales. ¿Qué pasa si choco, no? Y quedo parapléjico. Pues la atención médica la voy a tener, pero ¿de qué voy a vivir si estoy imposibilitado para volver a prestar un servicio? ¿No? Y lo hice con motivo de mi asistencia al trabajo. Iba rumbo a mi trabajo cuando viví ese accidente. Prestaciones económicas, no cuento con la posibilidad de acceder a préstamos personales, ¿no? Que me sean descontados por nómina, que me permitan poder satisfacer ese mandato constitucional de estado de bienestar, ¿no? En donde tengo derecho a mi vivienda, a recreación, a viajar, a disfrutar con mi familia, no, es luego difícil, ¿no? O exclusivamente con los salarios que sabemos también cuál es la realidad hoy de los salarios en nuestro país, ¿no? Tampoco el que yo tenga, perdón, servicio médico, desde luego tampoco implica que yo vaya a tener una pensión. ¿Por qué? Porque pues no estoy cotizando y no estoy efectuando aportaciones a ningún fondo. Me voy a vivir ahí 30 años a lo mejor en esa empresa que únicamente me ofrece servicio médico, voy a retirarme después de 30 años y ¿de qué voy a vivir si no hice ninguna aportación a ningún fondo de pensión, ¿no? Y la protección por invalidez, que era precisamente el ejemplo que dábamos, ¿no? De algún accidente, a lo mejor ajeno al trabajo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para ahora que ya no puedo trabajar, pues, para subsistir, ¿no? ¿A quiénes les impacta esto? Trabajadores independientes, que son desde el pequeño emprendedor, ¿verdad? Hasta el influencer, que no cotiza para ningún, para ningún fondo de pensión. Los comerciantes pues, se valen por sí mismos para subsistir, dependen de ellos mismos, de cuánto vendan, de qué mercancía quieran para poder vender o del producto que fabriquen para poder subsistir. Los jornaleros, los empleados domésticos, los trabajadores digitales, por eso decía los influencers, ¿no? Entonces, la falta de cobertura genera vulnerabilidad económica y reproduce ciclos de pobreza, ¿no? Esta frase pues, tiene un impacto porque al final se vuelve una realidad. Imagínense toda esa generación de personas que hoy estamos compartiendo en esta misma realidad y que vamos a tener relativamente juntos el ciclo de fin de nuestra vida laboral, pues estamos encaminados porque esto lo extendemos a todo el país y estamos encaminándonos a ciclos de pobreza, porque mientras no tenga a dónde cotizar o a dónde hacer aportaciones porque no cuento con un fondo de pensión, pues toda esta generación que estamos compartiendo ahorita, que no tenemos seguridad social, vamos a tener una vejez pues condenada a la pobreza. Por eso hablo de que esta falta de cobertura genera esta vulnerabilidad económica y reproduce invariable e inevitablemente ciclos de pobreza. Por favor, gracias. Aquí lo que decíamos, si nosotros leemos nuestras leyes, ¿no? Aquellas que están estrictamente vinculadas a nuestro sistema de seguridad social, realmente están muy bien diseñadas, muy bien diseñadas. Sí, tendrán algunos aspectos que puedan mejorar, algunas lagunas, pero en términos generales, la realidad es que están bien diseñadas. Sí, pero lo decía hace algunos momentos, están bien diseñadas para quienes tienen seguridad social, no para el más de 40% de la población trabajadora activa mexicana que no goza de ninguna protección de seguridad social, ¿no? Entonces, la informalidad laboral es el mayor desafío estructural, porque a veces tendemos a creer
que esto únicamente impacta en el trabajador que no tiene cobertura o que no tiene seguridad social. No, también impacta en los propios organismos de seguridad social, porque entre menos trabajadores tengas, menos aportaciones recibo. Y hay factores que se han venido desarrollando precisamente como la ampliación en la expectativa de vida. ¿Por qué? Porque tenemos pensionados que trabajaron 27 años y que tienen 32 años pensionados. Tienen más tiempo pensionados que lo que fueron productivos laboralmente. Cualquier sistema pensionario aquí y en Dinamarca es inviable. Es inviable. ¿Cómo un sistema pensionario va a soportar más años pagándote que lo que me aportaste? Es inviable y esa es una realidad hoy. Recordemos, hace algunos años eran muy pocos pensionados, todavía hace 30, 40 años, y muchos trabajadores activos que entraban a los 18, por eso están pensionando a los 48, 49 y ampliando esta expectativa de vida. Pues imagínate esa persona que trabajó 28, 30 años, que se pensiona a los 49 y a lo mejor, digo, que más quisiéramos todos, ¿no? Vivir mucho tiempo, pero que a lo mejor va a durar, no sé, hasta los 88, 90 años, pues trabajó 28 y sobrevivió 40. ¿Cómo está impactando esa persona a, 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 a ese sistema pensionario, ¿no? Y bueno, naturaleza del problema, de este desafío estructural que es la informalidad laboral. La informalidad no es solo un fenómeno laboral, es un problema también de financiamiento y sostenibilidad para la seguridad social. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador opera fuera de la formalidad, que era lo que comentaba hace unos momentos, primero no cotiza ningún sistema, ahí hay un impacto financiero. No acumula derechos pensionarios, ahí hay un problema para la persona. No genera ingresos para el sistema, ahí hay un problema para el gobierno. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores explicativos? Pues económicos, hay baja productividad, regulatorios, los costos de incorporación. La gente a veces lamentablemente dice, oye, pues apenas me sale, ¿no? Con mi emprendimiento, con mi negocio, apenas me resulta algo de utilidad y veo los costos por la incorporación al IMSS, ¿no? Para mis trabajadores, que no son iguales en todos los negocios, no, 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 desde luego que no, varía, ¿no? Por eso la gran cantidad de los trabajadores afiliados al IMSS, a ver, vamos a decir las cosas como son, muchos están afiliados y reflejan en su pase o en su hoja de afiliación el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es costoso, ¿no? Es costoso muchas veces para las propias empresas sostener, ¿no? Con sus finanzas los costos que exige, sobre todo si se refleja el salario real del trabajador o de la trabajadora, ¿no? Educativos, pues sabemos que ustedes hacen una gran labor y eso es digno de aplaudirse, porque abonan precisamente a través de estas actividades y de su actividad permanente a través de la universidad, a través de toda esta capacitación que llevan, pues hacen una excepción a este foco rojo en México, que es el bajo nivel de capacitación que hay para los trabajadores, ¿no? Sabemos que es así. No se cuenta con instituciones que permitan la capacitación de los trabajadores y no existe además esa cultura, ¿no? En muchas de las empresas. No la comparten muchos de quienes asumen como patrones e incluso, y lo digo con mucho respeto, pero desde luego con la objetividad de la verdad, en los propios organismos de seguridad social del gobierno no hay la capacitación que debiera de existir en muchas ocasiones, ¿no? Y obedece a múltiples motivos, pero la realidad pues es esa constante de que no hay capacitación. Otro de los factores explicativos, el empresarial, hay un predominio de microempresas, ¿no? Y pues también muchas veces al tener muy pocos trabajadores y son actividades pues no
no tan detalladas, luego suele tomarse como un motivo también para no hacer la incorporación de estas personas a los organismos de seguridad social. ¿Cuál es el impacto financiero de todo esto? Pues que menos cotizantes implican o significan menos recursos para financiar prestaciones presentes y futuras, ¿no? Y hablamos de prestaciones presentes y futuras, no únicamente aquellas que son recreativas, turísticas o vivienda, ¿no? Las futuras, las propias pensiones, ¿no? Si podemos seguir, por favor. Transición demográfica y envejecimiento, congruente con lo que hemos estado comentando. Eh, Hubo un cambio histórico porque durante gran parte del siglo XX, lo que decía hace unos momentos, México tuvo una población predominantemente jóvenes. Había muchísima gente trabajando y muy pocos pensionados. ¿Qué pasó? Viene un relevo generacional en donde todas estas personas que muy jóvenes se incorporaron a trabajar, pues hoy ya están pensionadas y como creció la expectativa de vida, estas personas siguen, y qué bueno, siguen vivas, ¿no? Pero ahorcando a los sistemas pensionarios, ¿no? Que es lo que hoy se observa también, y esto también es un fenómeno que obedece a cuestiones culturales, a cómo hoy se diseñan o se planean las propias familias. Hay menos nacimientos, hay mayor supervivencia y hay mayor esperanza de vida. O sea que potencialmente tenemos menos trabajadores, pero muchísimos más pensionados. ¿Por qué? Menos nacimientos, menos trabajadores. Mayor supervivencia, mayor esperanza de vida, más pensionados, ¿no? Y por eso lo englobo también ahí como nuevo paradigma, ¿no? Las instituciones deben o deberán adaptarse a una población que vivirá más años y requerirá atención durante periodos más prolongados, porque no, y ahorita lo vamos a ver más adelante, no únicamente se ha modificado la expectativa de vida, ahora también hay una mayor recurrencia de enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Que requieren una mayor inversión para precisamente estos pensionados y jubilados que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE, ¿verdad? Sabemos cuáles son lo que denominamos las enfermedades del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque antes una persona no se enfermaba de estrés. Ahorita constituye, en términos porcentuales, una gran estadística de jóvenes que van y se atienden y diagnosticados con el famoso ahora burnout, ¿no? Que están completamente quemados por las cargas de trabajo, ya no son funcionales. Y todos estos padecimientos no existían. Hay más diabetes, hay más hipertensión, hay mayor recurrencia en los infartos, debido a la alimentación, pues hay, y al sedentarismo de las propias oficinas y de los propios trabajos, pues hay desde luego mayor obesidad, mayores riesgos a adquirir enfermedades o comorbilidades, ¿no? Entonces se va complicando e insisto, y hay menos nacimientos y se amplía la esperanza de vida, pero con enfermedades que requieren una mayor inversión pública, ¿no? Entonces, las instituciones, repito, deberán adaptarse a una población que vivirá más años, requerirá atención durante periodos más prolongados, son más pensionados, más enfermedades crónicas y mayor demanda de cuidados especializados. Sí, y sin tener nuevos trabajadores, trabajadoras y trabajadores, ¿no? Porque lo que crece, insisto, pues es la población pensionaria. ¿Podemos seguir, por favor? Es un aspecto aquí fundamental, ¿no? La sostenibilidad financiera del sistema. Un sistema es sostenible cuando puede cumplir obligaciones futuras sin comprometer lo de hoy, sin comprometer su estabilidad financiera. Esa es la fórmula para saber si un sistema de seguridad social es sostenible cuando está preparado y tiene ese colchón que le va a permitir hacer frente a esas obligaciones que tendrá en el futuro como organismo de seguridad social, pensionando y dando atención médica y todos los servicios económicos, sociales, culturales, deportivos, turísticos, de vivienda, hoy a sus trabajadores, mañana a sus pensionados, ¿no? Si compromete su estabilidad financiera desde ya, sabemos que está condenado al fracaso.
Si decir, tengo que pagar 700 pensiones y ahorita mi fondo, con las personas que me están pagando y con las cotizaciones de ellos, doy para pagar, pues no 750, pero sí 600, estamos condenados desde luego al fracaso y es una realidad cada vez más contundente hoy, ¿no? ¿Cuáles son los factores de presión para esta sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social? Demográfico, como ya lo he venido reiterando, más pensionados, médicos, tecnologías más costosas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades muy comunes hoy, extrañas ayer, como el cáncer, ¿verdad? Que requiere, desde luego, pues no, con el estetoscopio, ¿verdad? Definitivamente requiere últimas tecnologías en la cuestión médica, en el equipamiento de las propias unidades médicas para poder cumplir, ¿no? Con el tratamiento de las personas. Entonces, ese también es un factor de presión, factor económico, porque hay un crecimiento insuficiente del empleo formal. ¿Qué quiere decir? Menos cotizaciones para el organismo de seguridad social, porque no tienen seguridad social y entonces nadie me está aportando, nadie está haciendo esas aportaciones que permiten que yo sea sostenible. Y actuariales, pasivos pensionarios acumulados, ¿no? Lamentablemente eh, en nuestros organismos de seguridad social, por la razón que sea, pero ha habido una serie de insuficiencias en los cálculos de las pensiones, irregularidades en los otorgamientos de las pensiones, que más tarde van a impactar. ¿Por qué? Porque ese pensionado o jubilado, basta con ver cómo está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, rebasado en los asuntos del ISSSTE, los juzgados de distrito, rebasados de amparos para el cumplimiento de las obligaciones tanto del IMSS como del ISSSTE, ¿no? Están llenísimos. ¿Por qué? Precisamente por estos pasivos pensionarios que están acumulados. No le pagué de origen, se efectuó mal el otorgamiento de la pensión. Se refirieron determinadas cantidades en la concesión de pensión y no era coincidente con lo que realmente le correspondía. Te lo acredita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estás preparado como organismo de seguridad social para, además de sostener las pensiones que estás pagando, los costos, ¿sí?, millonarios que va a implicar pagarle el retroactivo a ese pensionado que te acredita que tú le otorgaste mal la pensión, porque le tienes que pagar aquellas diferencias, ¿no?, que no le empezaste a pagar de origen. ¿Por qué? Porque tiene derecho. Pues ¿quién lo dice? Pues lo dice la ley, ¿no? Entonces, esa también es un factor de presión impresionante. ¿Cuáles son los riesgos? Los déficits crecientes, la dependencia presupuestal y la menor capacidad de inversión pública, ¿no? Si yo me entretengo pagando que estos asuntos pensionarios y invirtiendo en tecnologías para el cáncer y demás, pero tengo otra unidad médica que se le está cayendo el techo, entonces es un cúmulo de necesidades que resulta hasta cierto punto inviable para las instituciones poder solventar todas esas necesidades. Quienes hemos trabajado dentro de estos organismos de seguridad social sabemos cuáles son las necesidades, ¿no? Porque el mismo día que se cae el techo se descompuso el elevador del hospital y es un cuento de nunca acabar, pero eso también es un reflejo, lastimosamente, de la fragilidad de nuestro sistema de seguridad social. Vamos a continuar, por favor. El desafío de las pensiones. Eh, yo creo que a futuro las pensiones están en el top 5 de los compromisos a futuro que tiene el Estado mexicano. ¿Sí? O sea, de los grandes compromisos presupuestales financieros que le urge al Estado mexicano, ¿sí?, tener seguros a futuro, las pensiones sin duda son uno de ellos y cada vez por los factores que hemos venido reiterando, cada vez resulta más complicado sostenerlo. Primero,
es uno de los tres motivos, me parece, más contundentes. La insuficiencia de ahorro. ¿Por qué? Porque la informalidad, como hemos venido reiterando, está latente, no deja de estar ahí. Y hay un trabajador que se incorpora y cotiza 5 años en una empresa, pero luego tuvo un emprendimiento y se entretuvo 3 años y luego regresa a otra empresa y sigue acumulando y así se la lleva y apenas logra acreditar determinada cantidad de semanas, pero no hay una constante, ¿no? O aquellos trabajadores que a lo mejor les faltaron 2, 3 años por cotizar y no pueden acceder a la pensión. No pueden acceder a la pensión porque de acuerdo a la ley tú tienes que cotizar tantos años, ¿verdad? Y me faltaron 2 y ya nadie me contrata y no puedo acceder a la pensión, ¿no? Entonces, esta intermitencia laboral, pues hace insuficiente el ahorro. La longevidad, ¿por qué? Porque las pensiones deben de pagarse durante más tiempo y la presión fiscal porque el presupuesto, ¿sí?, federal cada vez absorbe una proporción cada vez mayor, ¿no? Impacta de forma mucho más contundente y severa en el presupuesto federal. Entonces, ¿cuál es el desafío central en todo esto? El equilibrio entre suficiencia de beneficios, pero que también haya una viabilidad financiera. ¿Cómo va a haber viabilidad financiera? Pues incentivando la formalidad en el empleo, por poner en la primera parte de la fórmula, ¿no? Podemos seguir, por favor. Las reformas pensionarias y sus alcances. Eh, México, y lo voy a decir también con mucho cariño, con mucho respeto, pero pues, México es el país de las reformas, ¿no? O sea, sí, se ha reformado y ha habido grandes modificaciones en la ley, en nuestros sistemas pensionarios, ¿no? Porque se han corregido desde la ley o en el cuerpo de la ley errores históricos que pretenden mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que no empata este texto que está tan bien hecho, ¿sí? Eh, que es resultado a lo mejor de la coordinación y de la voluntad política de los legisladores, que sale una buena reforma al sistema pensionario, pero no va aparejado de una política pública que lo haga viable. Entonces, en la ley está increíble, ¿no? En el texto leerlo, pues es hasta idílico. Todos quisiéramos que fuera una realidad lo que dice ahí. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? Desde lo político para incentivar precisamente a que se termine la informalidad en el empleo. ¿Cómo incentivo fiscalmente al emprendedor o al patrón o a quien sea para que no le saque a incorporar a sus trabajadoras y trabajadores al servicio social? Pero trae una carga financiera derivada del pago de impuestos que tiene que hacer impresionante, que lo hace recular en ese sentido, ¿no? Sí, es una obligación, desde luego, pero también la realidad es que muchas de esas personas dicen, pues es que la muy poca ganancia, pues se me va en el cumplimiento de obligaciones entre las de seguridad social y las fiscales. ¿Qué va a pasar? Pues no hay un incentivo, desde luego, con la carga de impuestos que existe actualmente, y o cierra el negocio o no incorpora a los trabajadores o anda viendo a ver cómo le hace con el tema de los impuestos, ¿no? Entonces, por eso decimos, corregir problemas históricos y mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores mexicanos han sido el objetivo, los objetivos de estas reformas pensionarias. ¿Qué es lo que se esperaría de lo que dice ahí en esos textos? Pues mayor tasa de reemplazo en el empleo, que por cada persona que se va entra uno o dos nuevos, más trabajadores con derecho a pensión y que consecuentemente hayan estado aportando durante su vida laboral a un fondo de pensión de un organismo de seguridad social, y el incremento gradual del ahorro, ¿no? También otra de las consecuencias de una buena administración en nuestro sistema de seguridad social. ¿Cuáles son las limitaciones estructurales? Que las reformas no eliminan la realidad. O sea, son un texto, insisto, que
puede ser hasta inspiración para otros países, pero al final el texto no va a corregir los problemas estructurales como la informalidad, como los salarios tan bajos, como la escasa educación previsional, lo que hablábamos de la capacitación, ¿no? Entonces, es bastante complicado poder aparejar la reforma con la realidad, ¿no? Por eso digo que estas reformas y en nuestro sistema de seguridad social ha sido diseñado para un país que hoy todavía no hemos podido afianzar. Las reformas son necesarias, pero por sí mismas, el puro texto, pues son insuficientes. Lo que decíamos hace unos momentos, el nuevo perfil epidemiológico de México, ¿no? Además de que ahora la expectativa de vida es mayor, pues nos encontramos hoy frente a enfermedades crónicas y degenerativas que implican un costo adicional y que muchas de ellas, afortunadamente, muchas, no merman la expectativa de vida si están bien atendidas. Se puede sobrevivir y se puede llegar a la longevidad siendo diabético, siendo obeso, siendo hipertenso, ¿no? Si van bien acompañadas. Pero ese buen acompañamiento obviamente implica un gasto para las unidades médicas pertenecientes a los organismos de seguridad social. Y con cada vez menos cotizantes, más pensionados que les tengo que pagar por más tiempo, pero que ahora me cuestan más por las enfermedades que están latentes hoy, pues si ya era inviable, se vuelve mucho más inviable. ¿No? Las enfermedades infecciosas y predominantes, perdón, patologías agudas, cortas, controlables con campañas masivas de vacunación y saneamiento. Eso era hace 50 años lo que dominaba o el quehacer de las instituciones de salud. Patologías agudas, cortas, situaciones que se controlaban con una vacuna, ¿no? Con el saneamiento, que el niño tomaba ahí agua de la calle, cosas así, ¿no? Ahorita pues, estamos en un escenario completamente distinto. Consecuencias financieras, pues que estas personas, por la realidad de hoy, van a requerir atención permanente y eso cuesta, porque cuesta el doctor, cuesta el equipo, cuesta el medicamento, cuesta el insumo, cuesta todo. Medicamentos continuos y hospitalizaciones recurrentes que no se le pueden cobrar porque es un derecho que tiene, ¿no? También tiene un costo importante. Entonces, la prevención, por eso, debe de convertirse en el eje central de cualquier política pública en materia sanitaria. ¿Sí? Calidad de los servicios médicos. Los principales desafíos, la infraestructura, ¿no? Sabemos de la realidad de nuestro sistema de salud. Lamentablemente, hay muchas asignaturas pendientes. La infraestructura es una de las más recurrentes, uno de los dolores más recurrentes, ¿no? Son hospitales insuficientes también en ciertas regiones, ¿no? Que pues naturalmente a gente que de por sí tiene complicaciones económicas en los lugares en donde vive, pues no existe una unidad médica que pueda atender esa patología y tienen que todavía costear un traslado, ¿no? Impacta en todos lados. Recursos humanos, déficit de especialistas, lo vemos ahora, muchos médicos, al menos, insisto, para quienes hemos trabajado en organismos de seguridad social, sabemos que muchos médicos han preferido transitar hacia lo que ellos denominan su actividad privada en los hospitales privados y retirarse de su plaza en el servicio público, ¿verdad? Es por eso el cada vez más recurrente, oye, tengo cita médica, pues no hay cardiólogo, ¿no? No hay nefrólogo, no hay tal especialista. ¿Por qué? Porque ellos mismos también han querido transitar hacia esta parte de la iniciativa privada. Los insumos, los problemas de abastecimiento, el de medicamentos, pues sabemos que es el principal, y la gestión, ¿no? Los procesos burocráticos complejos, ¿no? O sea, y abarca desde
voy a una unidad médica y me dicen que aquí no, que vaya a la otra, que es a la que estoy adscrito, ahí voy a la otra, pero el otro no van, no hay, me piden que me regrese a de la que me regresaron, ¿no? Abarca todas estas situaciones que sabemos que viven. O sea, estoy tramitando un riesgo de trabajo, ¿sí? Y la unidad médica me exige que lleve un CD para ahí grabar mi radiografía y todo. Y luego voy a la oficina administrativa donde voy a iniciar el trámite para la detección de un posible riesgo de trabajo, de invalidez, y ninguna computadora tiene para leer CD. Entonces, son situaciones que son una realidad, ¿no? Entonces, son cosas simples, pero forman parte del día a día y son procesos burocráticos. Entonces, ahí va la persona a pasar el CD a una USB para que lo puedan en el mismo organismo de seguridad social. En el hospital le piden eso que no tienen, ¿no? En la oficina administrativa. Y es el día a día. ¿Cuál es el impacto? La calidad percibida por los usuarios afecta directamente la legitimidad institucional. Y con esto lo podemos resumir en una sola frase que yo incluso eh, eh, les decía en su momento a compañeras y compañeros que eran mis colaboradoras, colaboradores, ¿no? Les decía, a ver, es que tratemos de modificar la impresión de las personas cuando escuchan IMSS, cuando escuchan ISSSTE, lamentablemente, es esta legitimidad institucional la que está mermada precisamente por la calidad percibida por el derechohabiente, ¿sí? Cuando una persona, a ver, las personas van al IMSS y al ISSSTE porque ya no les quedó de otra, ¿no? Y si hacemos una encuesta, ¿qué piensan cuando decimos IMSS? La realidad también nos va a decir cómo está esa legitimidad institucional y pues lamentablemente deriva precisamente de esta calidad que se ofrece y que es percibida por los derechohabientes. Desigualdades regionales, era lo que también comentábamos hace unos momentos. Si ya tengo que acelerar un poquito, ¿verdad? Por el tiempo. Bueno, bueno en la diapositiva. Vamos bien, Lick, vamos bien, vamos bien. Ok, gracias. En la diapositiva anterior era precisamente esta desigualdad regional en donde, pues, el acceso para muchas personas pues resulta prácticamente imposible por la región en donde viven, ¿no? Y son regiones que pues no estamos hablando de algunos cuantos kilómetros cuadrados, ¿no? Sino de regiones y de centenares de kilómetros cuadrados en donde no existen siquiera los servicios más básicos, en donde difícilmente hay agua hasta potable, pues imagínate la instalación de una unidad médica ahí, pues ni pensarlo, ¿no? Entonces, y aquí se involucran también muchos factores como la disponibilidad de médicos. Y aquí en las propias ciudades estamos diciendo que han abandonado sus plazas para transitar a la iniciativa privada, imaginemos mandarlos a la sierra, no sé, de un estado como Guerrero, ¿no? A las partes más aisladas de esas mismas regiones, pues difícilmente podemos concebirlo o asumirlo, ¿no? La infraestructura que se requiere, los recursos financieros para en esas condiciones de la región establecer servicios médicos de calidad, el desarrollo económico regional, pues no es lo mismo obviamente que hacerlo en una zona económica productiva como lo es una ciudad, ¿no? Entonces, pues la consecuencia de ello es que persisten desigualdades significativas en acceso y resultados de salud entre las distintas regiones del país. Es muy contrastante todavía hoy esta realidad. Tecnología y transformación digital. Pues bueno, aquí sabemos que apostarle a estas nuevas tecnologías definitivamente puede resolver muchas de las asignaturas que estamos comentando. Sin embargo, requieren una inversión importantísima, ¿no? Una inversión de presupuesto bastante considerable y pues bueno, en economías en desarrollo
como la de nuestro país pudiera también resultar complejo. Sí se va invirtiendo en la medida de lo posible. Sin embargo, pues con todo el avance, ¿no?, en esta revolución tecnológica que hay desde hace ya varios años, pues no tenemos garantizado el poder acceder a lo último, ¿no?, en materia de salud. Sí, las nuevas tecnologías pueden modificar profundamente la prestación de los servicios. ¿Por qué? Porque se pueden optimizar muchísimos procesos, porque se pueden sintetizar muchísimos los trámites, porque podemos contar con expedientes electrónicos, porque podemos afianzar lo que desde hace algunos años hemos venido conociendo como telemedicina, pero afianzarlo en términos idóneos, o sea, que la atención que se hace remota sea completamente seria, como si el paciente se encontrara físicamente a un lado del médico, ¿no? Optimizarlo de esa manera. La inteligencia artificial también, implementar y hacer una inversión para cuestiones médicas, lo están haciendo las grandes potencias económicas del mundo. ¿Cuáles son los beneficios potenciales? Pues naturalmente un mejor diagnóstico. No vamos a sustituir al médico, desde luego, no es la intención, pero si el médico se vale de todas estas herramientas que optimizan el trámite, que sintetizan los trámites, que no tiene que estar el paciente ahí precisamente, salvo cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Una intervención quirúrgica simplemente, ¿no? Una mayor eficiencia administrativa, porque nos ahorramos tanto papel, ¿no? Y vaya aquí, vaya allá, y ahora vaya para allá, y una atención más personalizada, ¿no? Todas sabemos que todas estas tecnologías nos pueden brindar esos beneficios, pero pues la transformación digital exige inversión, y mucha inversión. También exige la consolidación de marcos jurídicos que la regulen, y sobre todo la cultura institucional, porque muchas veces se ponen a disposición, ¿sí?, de las y los trabajadores de los organismos de seguridad social equipos con la tecnología más avanzada en los hospitales, y no los usan o les dan un mal uso y los descomponen. Esto también hay que cambiar, esta cultura institucional de cómo cuidamos y tratamos a nuestras unidades médicas, ¿verdad? Eh, Siguiente, por favor. La judicialización de la seguridad social, lo comenté también casi al inicio. Hoy hablar de seguridad social es hablar de tribunales, ¿verdad? Los tribunales se han convertido en actores fundamentales, qué delicada esta expresión, para garantizar derechos sociales en México. ¿Qué pasaría si no fuera por la vía de los tribunales el acceso a mis derechos sociales? Porque muchas veces el organismo de seguridad social le otorga la pensión, le otorga el medicamento, le da la cita médica, no por voluntad ni porque sea su razón de ser, sino porque se le obliga una sentencia. Entonces, eso también es delicado. Está saturadísimo el poder judicial y parte del Ejecutivo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es del Poder Ejecutivo, no del judicial. Entonces tenemos saturadas estas funciones del poder, ¿no?, tanto la ejecutiva como la legislativa. Efectos: la jurisprudencia ha transformado significativamente, la interpretación de los derechos de los asegurados y pensionados, fortaleciendo el carácter exigible de la protección social. Tienen que ser los ministros de las salas de la Corte los que le digan a los servidores públicos federales qué es lo que dice la ley, o cómo debe interpretarse el derecho que está consignado en el artículo tal de la ley del IMSS o de la ley del ISSSTE, porque por sí mismo el organismo de seguridad social no lo garantiza. Y es preocupante porque cada vez es más recurrente la propia actitud de las y los servidores públicos que se encuentran trabajando en organismos de seguridad social y que dice: no le voy a pagar, que me demande, ¿no? Que me demande, que me obliguen, y hasta entonces otorgo la pensión, hasta entonces pago el retroactivo. No existe
esa posibilidad vía administrativa para millones de mexicanas y mexicanos. No existe. Solventar vía administrativa el ejercicio de un derecho, algo que no te estoy pidiendo de más, te estoy pidiendo que me pagues lo que tuve derecho conforme a los propios documentos que te estoy mostrando. Es el sueldo acreditable. No, no se le puede pagar. Va y demande que una sentencia me obligue. Y esa es la realidad. O sea, no basta con la ineficiencia eh, eh, desde la oficina administrativa, sino que también hemos llenado y saturado la función judicial que debería ser expedita y estar a disposición de quien lo requiera, pero tenemos llenos de asuntos del ISSSTE y del IMSS que entretienen días y días y semanas a las y los servidores públicos de los tribunales y de los juzgados de distrito, por decirlo menos, ¿no? ¿Cuáles son los temas más frecuentes que se hacen valer? Las pensiones en general, los incrementos pensionarios, el régimen del artículo 10º transitorio del ISSSTE. ¿Por qué? Porque las mismas oficinas de los organismos de seguridad social, refiriendo que hay una aceptación para que el pensionado se encuentre en el régimen de las cuentas individuales y no hay ningún documento firmado, pero yo ya le otorgué la pensión y que me demande para hacer el cambio de régimen, ¿verdad? Reconocimiento de antigüedad también, las hojas únicas de servicio, las famosas hojas únicas de servicio, tráigamela de la secretaría que ya ni existe. Yo trabajé años en tal secretaría que ya no existe y que después fue la Sagarte, que ahora se llama SADER, pero la oficina a la que pertenecí se extinguió y se vuelve una carga impresionante, ¿no? Para, para las personas en general. Y prestaciones médicas también. Tenemos saturados los juzgados de distrito para que me entreguen el medicamento para el cáncer, para la diabetes, para la hipertensión. Ahora hay un amparo, están los abogados de verdad, o sea, como tienda de abarrotes, casi creo ya con una sucursal enfrente de los juzgados, caray, ¿no? Ahorita voy y le pongo el amparo, en 24 horas él le dan el medicamento, ¿no? También, y ahí también copias aquí, dice el despacho y todo. Entonces, se ha vuelto algo que ya de verdad, pues es preocupante porque pues son instituciones que deberían estar a disposición, ¿no? De aquel que lo requiere definitivamente y que las hemos saturado con algo que es chamba de un organismo de seguridad social resolver por la vía administrativa. ¿Sí? Siguiente, por favor. Transparencia y buen gobierno, importancia estratégica, la confianza ciudadana depende de instituciones transparentes y eficientes, lo que comentábamos, la legitimidad institucional de qué va a depender, pues de qué tan confiable yo como institución pública me muestre frente a mi derechohabiente. Si soy transparente y soy eficiente, voy a gozar de legitimidad institucional. Pero si le dejo una carga impresionante burocrática y la persona jamás sabe cómo se resolvió su tema o por qué le dijeron que no, porque vaya y demande, pues vamos a estar carentes de esa legitimidad institucional, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues maximizar el valor social de cada recurso invertido. Hay que recordar que no le estamos haciendo un favor a la gente desde los organismos de seguridad social, porque ese hospital, porque ese consultorio, porque esas oficinas se han construido con la aportación del salario de millones y millones de mexicanas y mexicanos que pertenecen, ¿sí? Forman parte de la población productiva laboralmente. ¿Cuáles son las áreas prioritarias que podrían tener como consecuencia esa legitimidad institucional? ¿Qué es lo que más se queja la gente? Las compras públicas, las licitaciones, los procesos competitivos, que sean competitivos y trazables, administración hospitalaria, la gestión eficiente de las unidades médicas, contrataciones, reglas claras con rendición de cuentas, gestión financiera, información oportuna y verificable, algo que al pensionado, al trabajador, le brinde la confianza de que ese organismo de seguridad social al que le paga quincena tras quincena, verdaderamente lo protege y lo ampara, ¿verdad? En los aspectos más relevantes de su vida, que no son sino los que se traducen del propio mandato constitucional. Sigue, por favor.
bueno, experiencias internacionales. Les comentaba que las grandes o algunas de las grandes potencias están haciendo inversiones de su Producto Interno Bruto impresionantes para dar y fortalecer sus propios sistemas. Alemania tiene sistemas contributivos muy sólidos. La recaudación es impresionante, pero su sistema de seguridad social también lo es. El destino o los montos que se destinan al fortalecimiento del sistema de salud es impresionante. Eso realmente es lo que coloquialmente nosotros diríamos es de primer mundo, ¿no? Pero es una apuesta presupuestal y transparente a esto, al bienestar de la población, ¿no? Suecia, equilibrio entre sostenibilidad y universalidad, muy poca informalidad en países como estos, en el empleo, muy poca informalidad, todos gozan de seguridad social. Canadá, sabemos que una de las cosas o de los aspectos que lo caracteriza es precisamente que hay un acceso universal a servicios médicos, ¿no? No hay etapa de tu vida ni diagnóstico médico que no sea gratuito y de primer nivel para cualquier persona en Canadá, por ejemplo. España, la integración sanitaria con protección social. ¿Cuál es la enseñanza que podemos obtener de las lecciones que nos dan estos países? Que los sistemas exitosos, que estos son 4, combinan responsabilidad financiera, planeación de largo plazo, no en el a ver cómo solvento lo de mañana, no, planeación a largo plazo y un amplio consenso político. Lo decía al principio, se requiere voluntad política, mucha voluntad política para poder llevar a cabo estas grandes transiciones, ¿no? Pero que cuando las llevamos a cabo, cuando se llevan a cabo, perdón, la dignidad de la gente, pues inmediatamente se ve el reflejo, ¿no? En el bienestar público. Siguiente, por favor, ya casi terminamos. Bueno, de todo lo que hemos dicho, ¿cuáles serían concretamente propuestas que pudiéramos dar a partir de todo esto que hemos visto? Las segmenté en 3 plazos, ¿no? Primero a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, combatir la informalidad. ¿Cómo? Con políticas públicas que incentiven al empresario, al patrón, a quienes tienen en la informalidad a los trabajadores, pues a lo mejor incentivos fiscales para que, órale, está bien, se te puede reducir de acá para que le puedas meter, para que puedas formalizar e incorporar a todos tus trabajadores. Va, mételos, paga las cuotas, págale su seguridad social y yo, a través de esta política pública, pues te echo la mano en esto, ¿no? Te disminuyo un tanto el impuesto. Mejorar el abastecimiento médico, pues bueno, estas son situaciones que no quedan tanto a merced de los particulares, de nosotros los particulares, sino de la voluntad de quienes integran los gobiernos, y digitalizar procesos, ¿no? Porque también, o sea, no hablamos nada más de que llegamos a las oficinas y están los expedientes, no hablemos de lo estético, hablemos de que muchas veces en el expediente hay un documento que es imprescindible para determinar qué es lo que va a suceder con la situación que está planteando el trabajador o el pensionado, y que el documento, como el expediente estaba glosado, se perdió. Y no lo tiene ni el trabajador, ya no lo tiene la dependencia, entonces se vuelve también un calvario para la persona. A mediano plazo, fortalecer el financiamiento, integrar sistemas de información e impulsar la prevención, como también lo mencionábamos, que es imprescindible para la realidad que tenemos hoy. Impulsar la prevención. Y a largo plazo, la universalización gradual, dejémonos de IMSS, ISSSTE, INSABI, IMSS Bienestar, sistemas estatales, direcciones municipales de pensiones, no, un solo organismo de seguridad social en México, ¿sí? Con reglas muy claras, ¿verdad? Tratar de homologar los montos de las pensiones también sería una propuesta, me parece extraordinaria, para que no hubiera esa inequidad. Decíamos, son 2 personas con la misma necesidad, acceder a la pensión, pero depende de dónde te vayas a pensionar para saber si te va a ir bien o te va a ir mal. Eso no puede pasar en el siglo XXI.
con personas de un mismo país que están frente al mismo supuesto, la posibilidad de pensionarse, ¿no? Entonces, la universalización real gradual, la reforma institucional integral, ya una sola ley también, ¿no? Y planeación actuarial permanente, hacer sostenible ese instituto que realmente es universal, ese Instituto Nacional de Seguridad Social, ya no se llama IMSS, ya no se llama ISSSTE, ya es uno solo, ¿no? Planeación actuarial, ¿para qué? Para que no hay con que se equivocó con el monto de la pensión, o con que la otorgadora de la oficina de gobierno pues discutió y le puso enter y le puso mal la cuota diaria para la pensión, porque hay situaciones que de verdad se escucha exagerado, pero son situaciones que yo viví, que yo leí en las demandas, ¿no? Entonces, sí, esa planeación, insisto, actuarial permanente, siempre tener seguro ese fondo o ese presupuesto que me permita cumplir como mínimo con mis obligaciones que hoy son a futuro. Tengo 300 trabajadores, debo de tener para 300 pensiones. ¿Sale? Y seguimos, por favor. Hacia un nuevo pacto social. Hay 5 principios rectores desde la perspectiva de su servidor para un nuevo pacto social, ¿no? En este siglo XXI. La universalidad, lo reitero, protección para toda la población en un solo organismo sería de verdad algo idóneo, es algo muy complejo, pero tampoco imposible. La universalidad no es con que tengo que acreditar si soy burócrata, que si soy relación obrero-patronal o si no tengo seguridad social. Todos caben en el mismo organismo. Solidaridad, responsabilidad compartida entre generaciones, equidad, acceso igualitario a las prestaciones, ¿sí? Sostenibilidad, viabilidad financiera de largo plazo, de ahí que, reitero, imprescindible, la planeación actuarial, innovación, adaptación a nuevos riesgos sociales y tecnológicos, dejar de lado el expediente, la máquina de escribir, ¿no? Apostarle a las nuevas tecnologías, a la capacitación permanente de las y los servidores públicos para que puedan sintetizar y optimizar estos procesos, desde la secretaria que recibe el documento hasta el médico especialista. Todos que tengan esa capacitación y que sea un expediente que lo abra probablemente la secretaria y que lo firme o lo coordine o lo manejen en la unidad médica y el especialista tenga acceso y se vaya alimentando, no que ande ahí de oficina en oficina y llévatelo y tráelo y todas estas situaciones que pues no son desde luego las más convenientes y que aún hoy siguen caracterizando a nuestros organismos de seguridad social. Siguiente, por favor. Ahora sí, como se llamó la presentación, ¿no? Los grandes retos de la seguridad social mexicana. ¿Cuáles son? El resumen de todo esto son 10. Cobertura insuficiente por los motivos que ya vimos, ¿sí? Que si por las regiones, que pues si la informalidad, todo eso que abordamos, la informalidad laboral, el envejecimiento poblacional, las prestaciones pensionarias como consecuencia de ese envejecimiento poblacional, enfermedades crónicas, decíamos, el pensionado ya es más caro por las enfermedades crónicas, la calidad de los servicios, infraestructura, esa inversión que tanto le urge a nuestro sistema de salud, la desigualdad regional, ¿no? Hablábamos de, no es lo mismo un hospital aquí que la Sierra de Guerrero. Mientras hay esos contrastes, difícilmente vamos a poder tener un sistema universal. Transformación digital, otra vez, optimización de procesos, transparencia institucional para que esa legitimidad, que han venido diciendo, la legitimidad institucional sea recuperada por el gobierno, ¿no? Y es real, como les decía hace unos momentos, si uno dice IMSS e ISSSTE en la calle y le preguntas a la gente qué es lo que se le viene a la mente al escuchar eso, seguramente no va a ser un buen comentario y es por esa falta de legitimidad institucional. Y sostenibilidad financiera, recalco nuevamente la importancia de estos estudios actuariales permanentes, esta proyección a largo plazo
permanente, que lo que yo tengo ahorita comprometido, mañana lo voy a poder pagar. 300 trabajadores, tengo para 300 pensiones sin comprometer mi estabilidad financiera de hoy. Entonces, la seguridad social, ya como cierre, es uno de los instrumentos más importantes para garantizar la cohesión social, porque garantiza desde luego la dignidad humana, reducir desigualdades y promover el desarrollo humano. Su fortalecimiento no es únicamente una tarea gubernamental, es una responsabilidad compartida porque aquí hemos hablado de todos, tanto del Estado como de los propios trabajadores, como de los empleadores y desde luego la sociedad. Todos intervenimos en este juego, todos estamos sentados en la misma mesa y todos tenemos un aporte. No todo es culpa del gobierno, no todo es culpa de los patrones o empleadores, ¿sí? Así como también no todo es culpa de los trabajadores. Todos hacen un aporte y debe de haber pues este fortalecimiento, ¿no? En un acuerdo entre todos los actores que involucra esta materia tan bonita. Y finalmente, yo esto lo quise plantear para ustedes en el caso de que hubiera algún tiempo y si no como una reflexión, ¿no? Si realmente puede nuestro país, puede México construir un sistema de seguridad social universal, financieramente sostenible y capaz de responder a los desafíos demográficos, ahí hablamos de las distintas regiones, de los contrastes tecnológicos y laborales del siglo XXI, si sí o si no, y ya, si sí, pues qué necesitamos, ¿no? Y que eso lo dejemos de tarea y ojalá voltemos cada vez más seguido a ver esta asignatura tan sensible que es la seguridad social y tan pendiente que pues se le ha quedado mal a tantas millones y millones de mexicanas y mexicanos. Les agradezco mucho su atención y su disposición. Perdón si me retrasé un poco y agradezco desde luego la invitación de mi amigo, el licenciado Rafael Medina Portugal. Gracias, mi estimado Rafa, por la invitación, rector de la Universidad Laboral de México. Eh, Agradezco mucho la invitación y les agradezco a todas y a todos su atención. Al contrario, licenciado Martín, los que estamos muy agradecidos somos nosotros. Un tema por demás interesante. A título personal quiero externarle que he aprendido más sobre este tema que en muchos años que he tratado de investigarlo. Muchas gracias por eso. Sin duda es una mirada a los grandes retos que la seguridad social tiene hoy día en nuestro país. Nos deja con mucho que pensar, sobre todo con esta última pregunta, y también con más claridad sobre lo que está en juego para las personas trabajadoras en nuestro país. Muy bien, a todos nuestros compañeros queremos indicarles que en este momento abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Si quieren realizarlo por este medio con que levanten la mano es más que suficiente. Si quieren escribírnoslo, también pueden hacerlo por el chat o por los comentarios en nuestra transmisión de Facebook que se encuentra en vivo en estos momentos. También les hacemos una invitación antes de que se animen a preguntar, a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestra agenda educativa. Pueden encontrarnos como Confederación de Trabajadores de México, CTM Nacional, en todas las redes, a nuestra Universidad Insignia UNILAM como Universidad Laboral de México 4.0 y al INCTM como Instituto de Innovación e Investigación. CTM, también estamos en Facebook y en Instagram, TikTok como @INCTM. Ahora sí, le pido por favor a nuestras compañeras encargadas de producción si tienen alguna pregunta que por ahí nos estén comentando, si alguien quiere levantar la mano. Me voy a permitir leer los primeros comentarios que tenemos en la transmisión en vivo en redes sociales, que hay mucha actividad. Nos dice el doctor Eduardo Espinosa González. Excelente ponencia del maestro Martín Madrigal Ríos. Gracias por compartir sus argumentos cognitivos y experienciales de un tema tan ponderable en México. La licenciada Verónica Duarte nos dice que agradece mucho esta conferencia. La información es de gran importancia y la explicación muy entendible. También tenemos comentarios.
Nos dicen que la transición tecnológica en México, ¿no? En el sector salud también comprende compromiso y una gran responsabilidad de parte del personal administrativo y de piso, de tal manera que se traslade a los usuarios. Excelente ponencia, nos dice el licenciado Gabriel Salmerón. Muy bien explicados todos los puntos de la seguridad social y un claro ejemplo de que debemos aprender sobre educación financiera también, una herramienta indispensable que permita una calidad de vida para nuestro futuro. Felicidades al maestro. Muy bien, tenemos por acá más comentarios. Vamos a ver si alguien tiene también por ahí alguna pregunta. Pueden hacer uso del chat. Muy bien, siguen los comentarios. Tenemos bastante actividad. Gabriel Salas nos dice que es una excelente ponencia, muy bien explicados los puntos de la seguridad social y un claro ejemplo de que debemos aprender nuevamente sobre educación financiera. Perfecto. Pues bien, vamos a dar un espacio más por si alguien quiere levantar la mano y hacer uso de la voz. Mientras tanto, nosotros, antes de cerrar, también queremos comentarles que el Instituto de Innovación e Investigación de la CTM, el INCTM, es una institución dedicada a impulsar programas educativos de investigación, capacitación e innovación en materia laboral y sindical en México. En el INCTM entendemos que la educación eh, eh, sí, como les decía, perdón, esta visión la materializamos con la red educativa de la CTM en el Plan Nacional de Educación de la CTM, del cual formamos parte todos nosotros. Nos pueden encontrar presencialmente en el Centro de Capacitación Integral, ubicado en la Ciudad de México. Estamos en Tolsa 44, Colonia Centro. Este es un espacio diseñado para cursos, talleres, diplomados presenciales e híbridos. También tenemos webinars como este y formación continua. Bien, queremos agradecer también al licenciado Ricardo Pacheco, nuestro secretario de Educación, a Rafael Medina Portugal, rector de la Universidad Laboral de México 4.0 Miguel Ramos Arizpe, UNILAM, y a René del Castillo Aceves, por supuesto, le mandamos un saludo, él es nuestro presidente del INCETM. Agradecemos también, por supuesto, al licenciado Martín Madrigal Ríos por compartirnos en esta tarde su conocimiento y experiencia sobre los grandes retos de la seguridad social en México. También queremos agradecerle al maestro Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México, cuya visión y compromiso con la formación de las personas trabajadoras hace posible espacios como este. Gracias, maestro Tereso, por impulsar la educación como herramienta de transformación y dignidad para las y los trabajadores de México. Muy bien, si no hay más comentarios por ahí en el chat, vamos a dar una... Bien, bueno, también nos dice... Eh, Luis Peña, que él nos dice que muy bueno y si uno está en Estados Unidos, puede también ustedes mismos afiliarse por su cuenta individualmente. Bien, ya no nos va a dar tiempo de seguir leyendo sus comentarios, el tiempo apremia, agradecemos la actividad, por supuesto, de todo nuestro auditorio, pero licenciado Madrigal, algunas palabras finales para despedir este webinar y esta gran participación del día de hoy. Gracias, Marlon. Me gustaría agradecer a todas y todos por haber eh, escuchado y generado este espacio de, eh, pues, para poder compartir, ¿no? Estos apuntes. Ojalá haya resultado útil esta información que con mucho gusto se ha compartido y sobre todo que nos invite a la reflexión, ¿no? En este tema tan sensible al que muchas veces solemos no voltearlo a ver o no darle la relevancia que verdaderamente tiene hasta que nosotros mismos vivimos la ausencia de estos beneficios, por decirlo menos, terminar nuestra trayectoria laboral y no tener garantizado un ingreso después del trabajo, ¿no? Entonces es invitar a la reflexión y a incentivar en los espacios de participación que haya, incluso con quienes encabezan responsabilidades públicas, aprovechar esos espacios para invitarlos y compartirles a que hagan valer alguna propuesta con respecto a estos temas que son hoy por hoy una de las realidades más dolorosas y urgentes de atender.
en nuestro país. De verdad, muchas gracias a todas y todos y reitero mi agradecimiento al licenciado Rafael Medina por la invitación y gracias, Marlon, por también tu apoyo en la coordinación del evento. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado Madrigal. Muchas gracias por sus palabras. Licenciado Rafael Medina, nuestro rector, algunas palabras finales. Sí, gracias Marlon. Y pues una felicitación, licenciado Martín, excelente ponencia, la verdad. Nos abriste la mente a otros escenarios, ¿no? Qué bonito ver ahí los casos de éxito como Alemania, España, ¿verdad? Suecia. Y sobre todo, pues también nos haces vivir nos hace sentir lo que vivimos a diario, ¿no? Algunos de los trabajadores tienen que sufrir lamentablemente, pues el solicitar una atención médica que por derecho ellas lo deberían de recibir de primer nivel, ¿no? Y eso conlleva, obviamente, pues una bola de nieve que se va haciendo grande, grande, grande. Y va a llegar un momento en donde, pues, esto nadie la va a poder detener y se va a ir acumulando. Yo creo que esas propuestas que tú nos haces al final, esos 10 puntos son muy viables, son necesarias y sobre todo que si se tiene que hacer, pues tenemos que empezarlas a exigir, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos ahí callados y aceptamos y normalizamos que la atención médica es de esa manera, cuando no es así, ¿verdad? Y nos conformamos con que, pues ya si el doctor nos dice, oye, mejor te veo acá en la parte privada, ahí vamos todos a recibir esa atención porque pues lamentablemente la atención pública no está como nosotros quisiéramos. Entonces, maestro, en verdad le agradezco su ponencia, este conocimiento que nos acaba de compartir, nos es de mucha utilidad y pues esperamos que en un futuro no muy lejano podamos seguir compartiendo ese conocimiento que usted nos acaba de facilitar y, pues seguir aprendiendo a través de su experiencia, señor. Entonces, muchísimas gracias y también agradezco a todo el equipo del INCTM, al equipo de la Universidad Laboral de México 4.0 por hacer esto posible. En verdad, muchas gracias y sobre todo a todos los asistentes que estuvieron aquí poniendo atención de lo que se mencionaba en esta ponencia. Les deseo una bonita tarde-noche. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias, rector. Les recordamos por último que el enlace para solicitar sus constancias ya está en el chat para que lo puedan copiar. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.